es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de lunes con 16 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos rápidamente al pronóstico del tiempo. ¿Qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para las próximas horas? Aprovechen hoy, es lo único que les digo, porque la máxima de hoy va a ser 21 grados, esto es para el área metropolitana, sin lluvias, hay muchísima humedad, pero parece, no digo primaveral, pero es muy agradable la temperatura. ¿Qué pasará mañana? Bueno, mañana martes 27 se desbarranca. Baja la temperatura, empiezan las lluvias y las tormentas. Vemos ahí 9 y 18 las temperaturas extremas, esto es para el área metropolitana. Y el miércoles también, bueno, las lluvias se alejan, el cielo queda algo nuboso, periodos de cubierto, pero igual vuelve a aparecer el sol. Como decíamos, sin lluvia, 7 y 12 grados, pero empieza el frío esta semana. Así que bueno, a aguardar una semana que va a haber de mucho cambio según el pronóstico de Inumet. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y algunos temas vinculados lo político con lo judicial, porque esta será una semana clave para saber si el intendente reelecto de Soriano, Guillermo Besosi, va a poder asumir su cargo luego de que un tribunal de apelaciones confirmara en todos sus términos la formalización de Besosi en primera instancia. Así que es semana clave para el departamento de Soriano. Otro de los temas es que, ustedes recordarán, estuvo sesionando desde el jueves hasta el sábado inclusive el 15º Congreso del PIT-CNT. Allí la lista número 1, encabezada por el actual presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala, obtuvo mayoría, ratificando además la conducción y aprobando el plan de acción para los próximos 5 años. Vamos a estar detallando qué es lo que surge de este Congreso. Otra de las propuestas que acordó el PIT-CNT en su Congreso ordinario es la reafirmación del reclamo de retornar a la reforma constitucional, es decir, a la edad jubilatoria de los 60 años. Fue uno de los reclamos que sale y se va a reiterar de cara al pedido de los trabajadores y trabajadoras. En otro orden y vinculado también a la justicia, dijimos que justicia política a veces están cerca, bueno, en este caso la Suprema Corte de Justicia mandó a un chofer de Uber a litigar a los Países Bajos como quería la empresa, una semana antes que entre a regir la nueva normativa para plataformas que establece que las controversias de este tipo se deben dirimir en territorio nacional y no en el exterior. Así que bueno, está este dilema planteado. Vamos a hablar también de libros porque hoy es un día muy especial. Es el Día del Libro en nuestro país, el Día Nacional del Libro, y se pone en marcha el mes del libro. La Intendencia de Montevideo organiza la 23ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Vamos a estar allí con nuestro móvil aquí de MBD Noticias, pero lo vamos a seguir a lo largo de toda la semana la Intendencia, entonces, en esta feria tan especial que, bueno, ocupa las ventas importantes para los más pequeños. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a Carla Lima, jerarca del Ministerio de Desarrollo Social, que es encargada de la División de Coordinación para Personas sin Hogar. En este invierno que se está avecinando, que se largó el 15 de mayo como otros años, bueno, hay algunas novedades, cómo se está implementando y cómo se está previendo para estos días de frío el tema de las personas sin hogar, las personas en situación de calle. Carla Lima, 8:30, la estaremos esperando y dialogando con ella aquí en TV Ciudad. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Qué tímido que está el sol acá en Montevideo. Les adelantamos algunos cortes programados. Francisco Bauzá entre Magariño Cervantes y Juan José de Herrera. El corte será hasta las 4:30 de la tarde por trabajos de UTE. Carlos María Mayolo entre Sarmiento y Figueira. El corte será desde las 11 de la mañana hasta las 7:30 por trabajos de hormigonado. Y Julio César entre Rivera y Francisco Bauzá. El corte será hasta las 6 de la tarde por trabajos de poda.
Comenzando el desarrollo informativo, les contamos que hoy se prevé un paro general parcial del Sindicato de la Construcción por el fallecimiento de un trabajador, un siniestro laboral ocurrido en el centro de Montevideo, en una pensión, estaba trabajando en una pensión del centro de Montevideo. En lo que va de 2025, en este año ya son 4 los trabajadores de la construcción fallecidos en el desempeño de sus tareas. El siniestro ocurrió el miércoles 21 de mayo en Montevideo, mientras el trabajador Alejandro Avellaneda, de unos 40 años, realizaba tareas de reforma en una pensión ubicada sobre la calle Julio Herrera y Oves, entre Canelones y Soriano. De acuerdo con la información aportada por testigos, el deceso fue producto de una caída aproximada a los 7 metros, aparentemente sin que Avellaneda contara con las medidas de seguridad mínimas, además de no haber sido registrado en el Banco de Previsión Social por el empleador. En un comunicado, el Zunca se preguntó cuántas muertes más son necesarias antes de que el Estado y las empresas se comprometan a respetar la vida de los trabajadores, habiendo fallecido ya en lo que va de 2025 4 mientras desempeñaban su trabajo. El paro general parcial fue fijado de 9 a 13 horas, pero sujeto a la resolución de cada asamblea de obra para los casos en que existan horarios desfasados. En este contexto, el Zunca destacó en su comunicado que están a la espera de la evolución de otro trabajador que se encuentra internado como consecuencia de otro accidente ocurrido este viernes 23, también en Montevideo. Vean ustedes, la Suprema Corte de Justicia dejó indefenso a un trabajador de Uber que había reclamado por derechos laborales en territorio nacional, al indicarle que debería haberlo hecho en un tribunal de los Países Bajos, un tribunal arbitral de los Países Bajos. Este fallo sorprendió en ámbitos académicos y sindicales porque una semana después entró en rigor a regir la ley 20.396 que regula el trabajo en plataformas, dejando establecido que las controversias solo pueden ser resueltas por los tribunales nacionales. Ya hay más de 30 casos en los cuales la justicia uruguaya estableció en sentencia firme que existe relación de dependencia entre Uber y sus choferes, pero en ningún caso con intervención de la Suprema Corte de Justicia, que en materia laboral puede hacerlo a partir de determinado monto y en caso de que haya diferencia de criterios entre la sentencia de primera y la de segunda instancia. Este reclamo sí llegó a la Corte por su monto, más de 900.000 pesos, aunque el pronunciamiento no fue sobre el tema de fondo. En este caso, la relación de dependencia que Uber alega no existe y por tanto no paga, por ejemplo, aguinaldo y salario vacacional, entre otros derechos. Por el contrario, el 8 de mayo la Suprema Corte declaró nulo el juicio que en primera y segunda instancia había obligado a la empresa a pagar por considerar válida una cláusula que la compañía incluía en el contrato laboral, indicando que las diferencias debían arbitrarse en Países Bajos, en juicios similares al que, por ejemplo, enfrentó a Uruguay con la tabacalera Philip Morris. La capacidad económica para encarar este tipo de acciones supera ampliamente a la de un trabajador, ya que solo pueden litigar ciertos despachos de abogados incluidos en una lista, que cobran miles de dólares en base a la cantidad de horas que le dedican a cada caso. Además, según cuestionaron públicamente reconocidos laboralistas, la cláusula en cuestión fue considerada abusiva y por tanto no tenida en cuenta en todos los otros casos en los que Uber recibió condena en Uruguay. Además, esa cláusula ya no figura en los nuevos contratos de Uber, en cumplimiento de la nueva ley para trabajadores de plataformas digitales, la número 20.396, votada el 5 de febrero por el Parlamento, promulgada por el Poder Ejecutivo el 13 de ese mes y vigente desde mediados de mayo, reconociendo, entre otras cosas, a la justicia uruguaya como la única capaz de intervenir en este tipo de controversias. Consultamos a académicos, porque en el caso del profesor de la Universidad Católica, Federico Rosenbaum, quien es especializado en plataformas, el fallo de la Suprema Corte causó una herida fatal al Estado de Derecho porque fue elaborado copiando y pegando otra sentencia, eso dice Rosenbaum. No miraron la realidad por la ventana, dijo Rosenbaum en referencia a los integrantes de la Corte. La Corte que dijo, bueno, analicemos si eso es válido o no es válido, y dijo, eso es válido. A diferencia de todos, y no hay ningún tipo de excepción en el Uruguay, todos los jueces laborales que dijeron eso es totalmente nulo, es totalmente arbitrario, es una cláusula donde los choferes no tienen ningún tipo de incidencia y además, ¿a quién se le ocurre en su sano juicio que un chofer quiera someterse a un arbitraje y que lo resuelva un árbitro en Holanda? Es decir, a miles de kilómetros con unos costos altísimos. La Corte, en cambio, desde un punto de vista absolutamente formal, y esto es una interpretación absolutamente mía, ¿no? Y personal,
creo que resolvió desde el punto de vista de la teoría, sin mirar la realidad práctica, sin mirar ni siquiera por la ventana de cómo es el trabajo de estos trabajadores, ¿no? Estamos hablando de una situación de precariedad y de sometimiento absoluto donde es inimaginable equiparar esta solución, que es la que tiende a equiparar la Corte con una sentencia previa de la Corte hace 2 años, a una situación de un trabajador contratado por la AGESIC en el marco del PNUD, que se trataba de un profesional de servicios. O sea, estamos hablando de dos situaciones totalmente incomparables, ¿no? Copió y pegó, perdóname, los fundamentos de esa sentencia a esta situación sin analizar el caso concreto. O sea que es creo yo, una herida fatal al Estado de Derecho esta posición si empezamos a admitir cláusulas arbitrales a conflictos que involucran el trabajo humano. Este fin de semana culminó el 15º Congreso Ordinario del PIT-CNT, con una representación de más de 1.100 delegados de distintos sindicatos y federaciones. Eligieron la nueva mesa representativa y además definieron las líneas estratégicas de la central sindical para los próximos 5 años. El Congreso se desarrolló desde el jueves en el Palacio Peñarol hasta el sábado, donde culminó, resultando la lista 1 del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, la mayoritaria, con 41% de los votos. La lista 1, liderada por el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, identificada con la corriente Gerardo Cuesta y vinculada al Partido Comunista, logró 473 de los 1.154 votos que este sábado se emitieron en el cierre del 15º Congreso Ordinario del PIT-CNT. Por detrás se ubicó la lista 4198, Construyendo Unidad, con 418 votos, cuyos principales referentes a la hora de votar fueron Milton Castellanos, de la Federación Uruguaya de Empleados y Empleadas del Comercio y los Servicios, FUESIS, y Joselo López, de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, representando las corrientes Articulación y En Lucha. En la tercera posición se ubicó con 136 votos la lista 8, identificada como la Coordinación de Sindicatos, a cuyo frente estuvieron Fernanda Aguirre, del Sindicato Gastronómico y Hotelero, y Natalí Barbé, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Finalmente, la lista 2, encabezada por Sergio Somaruga, obtuvo 127 votos, representando al Sindicato de la Enseñanza Privada, SINTEP, y de la Asociación de Funcionarios de UTE, AUTE. En base a estos resultados se conformará la nueva mesa representativa del PIT-CNT, que tendrá 41 integrantes, de los cuales 17 serían para la lista 1 de Abdala, 15 para la lista 4198, 5 para la lista 8 y los 4 restantes para la lista 2. A su vez, la nueva mesa representativa será la que defina el secretariado ejecutivo y si este organismo de conducción mantendrá el formato presidencial actual o si volverá al de tener 2 o 3 coordinaciones generales. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se mostró satisfecho de la actividad cerrada el sábado y además dijo que la votación confirma la orientación de la central sindical. La verdad que nosotros estamos re contentos, un congreso de unidad, de firmeza, de lucha, de independencia, también de elaboración, de programa, de diálogo social, y bueno, y una elección absolutamente democrática, con unos niveles altísimos de votación, un 99, por arriba de un 99% de la gente participó y votó, y eso está muy bueno, ¿no? Yo además me siento realmente sumamente agradecido por cómo la elección confirma una orientación, que muchas veces cuando uno empuja una estrategia, digamos, de unidad, de lucha, de independencia de clase, que no es indiferencia, digamos, muchas veces se ve sometido a críticas legítimas y a veces no tanto, y bueno, cuando a través de la democracia, porque el voto secreto y directo y las urnas cantan, se ve confirmada una conducción, uno realmente festeja y creo que es bien importante porque con todas y todos los compañeros, no importa lo que hayan votado y que estén en la mesa representativa, nosotros vamos a garantizar una conducción de amplitud de miras, de cabeza grande y de unidad, ¿no? Una de las propuestas que acordó el PIT-CNT en su 15º Congreso fue reiterar el reclamo que la edad jubilatoria sea en 60 años. Natalí Barbé, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, respondió a quienes como Guido Manini Ríos criticaron la postura de la central sindical por ir en contra de lo votado por la ciudadanía en octubre de 2024, cuando se llevó adelante el plebiscito con esta propuesta.
En realidad nosotros por suerte tenemos dos formas de democracia. La democracia directa, que es justamente cuando vota el pueblo, y después la legislativa. En este caso, por democracia directa no se puede, ahora la parte legislativa puede llevar adelante las condiciones que no se pudo establecer en el plebiscito. Si nosotros nos guiáramos por lo que dice Manini, para las próximas elecciones él no podría presentarse como candidato a la presidencia porque ya el pueblo le dijo que no. Si fuera tan recto, quienes se presentan a candidaturas y no son elegidos por el pueblo no podrían ser nuevamente convocados porque habría que respetar lo que el pueblo se emitió en el voto anterior. Hay una especie de confusión que a veces nos sirve, a veces no, porque el tema de los allanamientos nocturnos lo trajimos muchísimas veces a plantearlo y la población sigue diciendo que no y lo seguimos trayendo. O sea, a veces nos sirve, a veces no, pero por suerte no tenemos a nivel democrático, a nivel de nuestra justicia, a nivel de nuestra legislación, no hay ningún impedimento ni para que el gobierno haga lo que no lauda un plebiscito, ni para que nosotros no volvamos nuevamente a plebiscitar si el gobierno no lo lauda exactamente. Cabildo Abierto tuvo su convención este fin de semana y definió reorganizar su interna de acuerdo al resultado de las elecciones nacionales. El partido fundado por el excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, está procesando una serie de cambios luego de una fractura interna producida por la salida del sector liderado por otro militar, Eduardo Radaeli. Yo creo que hoy empieza una etapa nueva donde la unidad es prácticamente que el deseo de todos los cabildantes. Y quedó bien claro que este partido es un partido de puertas abiertas para entrar y puertas abiertas para salir. No es la primera vez que tenemos alejamientos de cabildantes, siempre es un proceso doloroso que alguien se aleje del partido, pero es, digamos, la realidad o la lógica que se viven en los partidos políticos de ida y de vuelta. Aparte, en este caso era más que previsible, hacía mucho tiempo que quienes ahora se fueron estaban, digamos, en disenso con la propia conducción del partido. Bueno, nosotros decimos ahora es un nuevo tiempo, por supuesto que quienes permanecen en Cabildo Abierto, la inmensa mayoría, incluso muchos de los que integraban ese espacio permanecen en Cabildo y estaban hoy presentes en este Congreso. Quienes permanecen lo hacen basándose en el criterio de unidad, de coherencia y de aportar todos hacia un fin común que es recuperar la fuerza que Cabildo tuvo y que el año pasado bajó sensiblemente. Mirando más a largo plazo, por ejemplo, en el escenario del 29, ¿ahí cómo se imagina ahí en las votaciones a las urnas? ¿En coalición o solos? Mire, la política es muy dinámica, de acá al 29 va a correr tanta agua que no quiero hacer ningún vaticinio al respecto. Y el líder de Cabildo Abierto se pronunció sobre el caso del presidente del Instituto Nacional de Colorización y dijo que la justicia será la que tenga la última palabra. Entiendo que la finalidad para la que fue creada en los años 40 se ha distorsionado en el tiempo. El Instituto de Colonización se creó como una suerte de CTI agropecuario para darle vida a productores que estaban en la última situación para poderse recuperar, pero no para que fueran clientes eternos de colonización, y eso se ha ido desvirtuando y se ha ido transformando en una suerte de clientelismo rural para los amigos de las distintas direcciones en las distintas administraciones que han habido. Y puntualmente sobre la pertinencia que el titular del organismo sea colono a la vez. Yo creo que hay que aplicar la normativa. Si la Constitución, en su artículo 200, lo prohíbe, no puede ser, punto. Yo creo que no es lo que yo opine, es lo que diga el artículo y la interpretación jurídica que se hace. Semana clave para definir si el intendente reelecto de Soriano puede asumir su cargo. En este caso, en su dictamen del jueves pasado, el Tribunal de Apelaciones señaló que la investigación que involucra al dirigente del Partido Nacional y a 6 jerarcas que acompañaron además su gestión está vinculada a corrupción en sectores asociados a las esferas más altas del poder político. Si el Tribunal de Apelaciones de cuarto turno comunica oficialmente su sentencia del 22 de mayo a la Corte Electoral, este organismo deberá expedirse sobre si Guillermo Besosi puede o no asumir como intendente de Soriano por cuarta vez, algo que en principio, como casi todo en materia penal, tiene al menos 2 bibliotecas. El artículo 266 del nuevo Código del Proceso Penal establece, en su último párrafo, que la formalización de la investigación aparejará la sujeción del imputado al proceso y dará comienzo al sumario, y que cuando se produzca en causa en la
la que pueda recaer pena de penitenciaría tendrá el efecto previsto en el artículo 80 de la Constitución de la República. Ese artículo constitucional establece cuándo es posible suspender la ciudadanía a una persona, por tanto la imposibilidad de ejercer cargos públicos, siendo uno de los ítems la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría, es decir, más de 2 años de prisión. La disputa entre bibliotecas se da en este caso en si el término formalización es asimilable al de procesamiento, que era como se denominaba antes cuando la justicia hallaba en primera instancia semiplena prueba de un delito y procesaba con o sin prisión, iniciando así las pesquisas. Si estuviese vigente el antiguo Código de Proceso Penal, sería claro que Besossi no puede asumir en julio, pero la otra versión sostiene que actualmente para formalizar no es necesaria semiplena prueba y por tanto no cabe suspender la ciudadanía. Sin embargo, el hecho de que un tribunal haya ratificado en todos sus términos la formalización sí permitiría considerar a Besossi como legalmente procesado y por tanto impedido de repetir mandato en una causa que, tal como lo escribió el Tribunal de Apelaciones y consignó el periódico local Centenario, se vincula a la corrupción en sectores asociados a las esferas más altas del poder político. Y nos quedamos en Soriano porque el periódico Centenario analiza iniciar acciones legales o recurrir a la unidad de acceso a la información pública, ubicado en Presidencia de la República, luego de que la Intendencia de Soriano no respondiera ni prorrogara un pedido de información pública realizada por el mismo. En una nota publicada este sábado por el periódico Centenario se informó que el lunes 5 de mayo venció el plazo para que la Intendencia responda o solicite prórroga para contestar el pedido de acceso a la información pública que había hecho ese medio el 2 de abril. El pedido era para conocer la forma en que se distribuyó la publicidad oficial desde noviembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir, durante el tercer mandato de Guillermo Besossi, pero no hubo ni respuesta ni notificación de extensión del plazo. Eso se debería, según Centenario, a cierta discrecionalidad en la asignación, lo cual en Soriano es un secreto a voces, dado que la Administración no publica dato alguno de este tema en su página web y, como sucede en este caso, tampoco responde a solicitudes de acceso a la información. La Ley 18.381 sobre el derecho de acceso a la información establece que la norma tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública. Sin embargo, ante la falta de respuesta, se considera que la Intendencia incurrió en el silencio positivo, es decir, que tiene la información pero no la quiere transparentar, lo cual configuraría, según la norma, una falta grave. Ante este escenario, el periódico sorianense tiene 20 días para recurrir ante la Unidad de Acceso a la Información Pública que depende de Presidencia para que inste a la Intendencia a liberar los datos o, en su defecto, iniciar acciones legales para que sea la justicia la que obliga a cumplir con la normativa. Un colectivo denominado Encuentro de Periodistas, que empezó además a reunirse en mayo del año pasado, publicó este domingo un comunicado en el que alerta sobre presiones tras el atentado contra Francisco de Posadas, titular del grupo Magnolio, cuya camioneta fue incendiada de forma intencional este miércoles 21 en Carrasco. Desde el punto de vista periodístico, entendemos que se trata de una noticia de interés público, señala el texto, y agrega que al menos 8 medios de comunicación resolvieron informar del hecho. Sin embargo, luego de publicada la noticia, al menos 2 medios recibieron llamadas de Posadas y su entorno, recriminando o solicitando eliminar las publicaciones alegando que se lo perjudicaba. Asimismo, se destaca que en al menos 4 medios de comunicación la información fue despublicada después de unas horas y hubo al menos un medio de comunicación en el que nos consta que a criterio de los periodistas la información debía ser publicada, pero esto no ocurrió por fines ajenos a los periodísticos, denunció el colectivo. Vamos a otros temas porque el Poder Ejecutivo resolvió mantener el subsidio de 50% a la recarga de garrafas de Supergas de 13 kilos en hogares vinculados al Ministerio de Desarrollo Social. La resolución 97 de 2025 está fechada el 30 de abril, último día previsto para el descuento del 50% en la recarga de garrafas de 13 kilos para hogares vinculados a programas del MIDES, como asistencia a la vejez, canasta de servicios, asignaciones familiares plan de equidad, hasta un máximo de 2 por mes y 12 por año. La iniciativa surgió durante la gestión de Martín Lema al frente del Ministerio de Desarrollo Social en 2022, en el marco de la crisis social derivada de la pandemia, según el Poder Ejecutivo de entonces,
o del modelo económico aplicado, según la oposición y organizaciones sociales. El subsidio inicialmente se había hecho por 6 meses y se fue extendiendo, por última vez en julio de 2024 hasta el 30 de abril de 2025, con la aprobación del expresidente Luis Lacalle Pou. Ahora, con la firma del presidente Yamandu Orsi, el Poder Ejecutivo resolvió que se entiende pertinente mantener el descuento hasta el 31 de diciembre de 2025, con las mismas características que hasta ahora. En el mismo decreto se anuncia como necesario tomar acciones para estudiar la situación y proponer alternativas para implementar medidas de descuentos en el precio de GLP para ciertos beneficiarios finales. En plena campaña electoral y después de unos comentarios que Orsi hizo sobre el tema en Canal 4, Lema le salió el cruce por proponer cosas que ya estaban en marcha y que, según dijo el 23 de octubre, una semana antes de la primera vuelta, el beneficio ya había superado las 3,3 millones de recargas desde 2022. El Ministerio de Salud Pública resolvió adelantar la incorporación de la vacuna antimeningocóxica prevista para el tercer trimestre del año. Las vacunas contra el meningococo, serogrupos A, C, W, I e I, se destinarán a menores de 2 años y a los de entre 11 y 12 años, y contra el serogrupo B a niños de hasta 2 años. A partir de la bacteria Neisseria meningitis se puede desarrollar enfermedades como la meningitis, meningococcemia y, cuando la infección se encuentra en la sangre y con menor frecuencia, artritis, neumonía, pericarditis, endocarditis, conjuntivitis, entre otras infecciones. Las autoridades del Ministerio de Salud señalan que la incorporación de estas vacunas no es una medida puntual, sino parte del compromiso de integrar esta medicación al esquema nacional de vacunación con su continuidad asegurada en los próximos años. Desde la cartera se señala que, si bien su incorporación había sido recomendada anteriormente por la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, al asumir la actual gestión no existía la previsión presupuestal ni proceso de compra iniciado para estas vacunas. Vamos ahora a temas deportivos, porque Nacional ganó su primer partido del torneo intermedio y quedó primero en la tabla anual. El tricolor venció 1-0 a Progreso el viernes en el Gran Parque Central y aprovechó el empate de Liverpool ante Cerro. Vamos a la victoria de Nacional, 1-0 frente a Progreso en el Gran Parque Central con el autogol de Gianfranco Trasante. Minuto 25 del complemento, victoria tricolor, nuevo líder del torneo anual. El Polso, el tricolor. Juventud, 3-2 a Montevideo City Torque, jugando como local allí en Las Piedras, en el Estadio Artigas. Agustín Rodríguez, a los 25, el 1-0. Sebastián Rodríguez de penal, lo empata para el Ciudadano. Era el 1-1. El 2-1, Rodrigo Rodríguez, minuto número 10 del segundo tiempo. Vean todo lo que hace la corrida, se manda al área con decisión y con buena definición cejada contra el palo. Coloca un nuevo gol para este equipo que está haciendo un enorme campeonato uruguayo en el 2025. José Aja, minuto 23, también del complemento, el 3-1 para Juventud. Y de tiro libre, Sebastián Rodríguez, el descuento que no le alcanzó a Montevideo City, que perdió 3-2 así en Las Piedras. Peñarol, con sufrimiento, le ganó 2-0 a Plaza Colonia, jugando en el campeón del siglo. Javier Cabrera, a los 22, tiro rasante del Cangrejo para colocar el 1-0 para el equipo de Diego Aguirre. Maxi Olivera, a los 40 del segundo tiempo, jugada con Diego García, la devolución para el capitán de Peñarol y el segundo para la victoria ante los Patas Blancas. Liverpool y Cerro empataron 0-0 en Belvedere, al tiempo que Defensor Sporting le ganó 3-2 a Cerro Largo, jugando en el Francini. Guillermo de los Santos, en el minuto número 7, abre la cuenta para el equipo violeta. Va a llegar un verdadero golazo de Maximiliano Gómez. Vean cómo se va acomodando, saca la bomba de pierna derecha baja y se incrusta en el arco de Gino Santilli. Era el 2-0 para el equipo de Nacho Iturralde, que iba a ir por más. Iba a triplicar diferencias, porque Pepe Álvarez, su lateral izquierdo, vean, con mucho tiempo, con terreno, con espacio, con decisión y con zurdazo. En 2 oportunidades dio rebote el argentino Santilli y marca el tercero a los 12 del complemento. Pero Cerro Largo, el equipo de Daniel Núñez, sí iba a venir a buscar el descuento. Matías Mir, minuto 27, un centro que se le cierra a Dawson y era el descuento para los arachanes, jugando en Montevideo. Y Franco Rossi, luego del tiro de esquina, aparece para colocar el 3-2, victoria violeta. Danubio volvió a ganar
Lo hizo 2-0 en su estadio frente a Miramar Misiones de penal. Sebastián Fernández a los 10 del primer tiempo. Y a los 24, Pablo López en contra, el segundo para el equipo de JM Olivera. Este segundo bloque de MB Noticias recibimos con muchísimo gusto a Carla Lima de la División de Coordinación de Programas para Personas Sin Hogar del Ministerio de Desarrollo Social. Carla, un placer que estés con nosotros esta mañana. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Pilar, muchas gracias. Para nosotros es bien importante estar acá para poner esta discusión en el desayuno de los uruguayos. Realmente, porque además es un tema muy sensible, lo de las personas en situación de calle ha sido tema en los últimos tiempos, pero además entramos en una semana que realmente va a haber frío, va a haber lluvia. ¿Cómo ya pasaron 10 días del lanzamiento, ¿no? del plan invierno? ¿Cómo han sido los primeros pasos? Vos que te estás estrenando además, ¿no? Sí. en esta división. Felizmente hemos podido superar los anuncios porque habíamos pasado de 1.100 a 2.085 cupos, lugares en los refugios, y ahora ya aumentamos, hoy abrimos otro lugar más, entonces estamos superando esta cifra, estamos logrando superarla. Tratamos de ser cautos porque esto genera expectativas en lugares sensibles, en personas que realmente tienen dificultades, entonces vamos cautos. Y luego, estas otras medidas que son más cualitativas, digamos, de apoyo, que generamos estos puerta abierta, que son lugares que las personas pueden ir y allí se van a encontrar con equipos que los conectan con sus trayectorias educativas, con reforzamiento de las habilidades laborales que ya traen, que van a ser escuchados, que van a tener una propuesta cultural y que allí ya salen con el lugar para el refugio. Entonces estos puerta abierta también han sido muy bien recibidos por los colectivos de personas en calle que están ITEP, pero también hay otros colectivos que reúnen a las personas que trabajan día a día en los refugios con las personas que viven en el refugio. Entonces, juntos están también escuchando las propuestas nuestras y estamos dialogando para que esas propuestas verdaderamente sean adecuadas a la necesidad. Justo el otro día estuvimos escuchando a un integrante de NITEP y bueno, decía que le parecía bien la participación, pero que tenía críticas respecto a, por ejemplo, que los refugios siguen siendo... bueno, están hacinados, hay muchas camas y que tenía como esa expectativa de decir, bueno, si seremos escuchados verdaderamente porque la solución no es el refugio. ¿Qué dicen ante eso? Porque ustedes además estuvieron haciendo un relevamiento de los refugios. Sí. ¿Cómo lo están viendo? Hicimos un relevamiento en cantidad y en calidad con visitas nuestras y el refugio hay que deshacinarlo, hay que generar espacios. La persona necesita su espacio, no necesita solamente esa cama donde dormir. Entonces queremos llegar hacia eso, al refugio que no es solo nocturno, que tiene ofertas durante el día, que tiene posibilidades para que estas personas encuentren lugares para estar. Tú sabes que la gente de los colectivos de calle nos pide un lugar para estudiar, gente que está estudiando pero necesita un lugar donde concentrarse para leer. Entonces esas posibilidades tenemos que darlas si queremos caminar hacia ahí. ¿Y cuántos refugios están de los que ustedes relevaron? ¿Están en condiciones más complejas de hacinamiento, por ejemplo? Sí, hay como un 19, un 20% que ya tomamos medidas porque estaban en una situación un poco difícil y compleja que no la veíamos. Incluso se cerró un refugio y eso en acuerdo con el equipo, porque los equipos que están trabajando allí, que hay técnicos, que hay personas que están todo el tiempo, que hace tiempo que están, son los primeros que quieren esa mejora. Entonces ya se empezaron a implementar esas medidas. La mayoría de Montevideo, además de los refugios, ¿no? Sí, pero en todos los departamentos del interior, en invierno, se abren propuestas de refugio. Hubo un llamado, la gente, los técnicos no están siendo suficientes para atender la demanda, porque hubo un llamado del Ministerio que culminó hace 3 días, sí. ¿no? ¿Cuál es la demanda? Sí, hay una gran demanda de técnicos y el llamado, digamos, se hizo, se implementó y seguramente se vuelva a hacer por estas carencias que igual se mantienen. A mí me llamó la atención cuando se presentaron los distintos programas o iniciativas que tienen de cara a atender a las personas en situación de calle, en la reiteración de la palabra estructural. Cuando uno dice que un problema es estructural es que... bueno, no sé, no es circunstancial, no tiene como tan fácil solución. ¿Cómo lo aborda el MIDES en este sentido?
Sí, es muy duro, es complejo, atraviesa los países a nivel mundial esta realidad que la persona prefiere estar en calle, prefiere habitar lo urbano, de estar en sus lugares, en sus barrios, cortados estos territorios por el intercambio del narcotráfico, y son personas que no quieren estar suscriptas en estas bandas. Después, otra cuestión que atraviesa y que en Uruguay es crucial es la dificultad de vivienda. Tenemos la vivienda, ustedes lo han planteado, el metro cuadrado de vivienda más caro de la región. La vivienda se ha convertido en un valor financiero, no en el nido donde habita la gente, y entonces eso dificulta más y más el acceso a la vivienda. Y después la crisis del trabajo, que la vivimos todos, la crisis laboral, la reconversión que hay que hacer para mantener un trabajo. Entonces, esas tres crisis, por decir algunas, están calando a estas personas, que son el primer síntoma, el síntoma que nos duele más de estas realidades. Claro. Antes se veían básicamente hombres, y se siguen viendo básicamente hombres, y sobre todo jóvenes, ¿no? Relativamente jóvenes. ¿Qué pasa con la aparición de mujeres? No sé si hay niños, pero digo, hay a veces alguna familia que es denunciada como que está en situación de calle. ¿Cómo se aborda y si ustedes han visto ese crecimiento? Sí, no los vemos en calle felizmente porque los tenemos atendidos. Mujeres con niñas, con niños, con adolescentes están atendidos, los llevamos a hoteles. Varones con niñas, niños y adolescentes están atendidos, y personas mayores. Nosotros tenemos lugares especiales para personas mayores, todos los residenciales de cuidados para personas que no son autoválidas y que se han caído a calle no por su voluntad, y están atendidos. Esperemos que esto se siga reforzando, porque son lugares especialmente sensibles. Coordinamos con UNICEF, por ejemplo, les pedimos que hiciera un estudio de estos lugares y nos hizo la devolución, las recomendaciones. Estamos en diálogo creciendo porque esta realidad cambia y nosotros tenemos que cambiar nuestras respuestas. Es muy difícil trabajar con esta población, que hay gente que se resiste a entrar en refugios. ¿Qué respuesta hay en ese sentido? La resistencia está porque son personas que han tenido experiencias negativas en lo vincular, con el refugio, pero también con otros momentos de la historia de su vida. Entonces, esa es una tercera pilar que hemos puesto en esta propuesta, porque queremos que entren en diálogo, queremos que se sientan escuchados y que puedan ser partícipes de estas propuestas que nosotros ofrecemos. Entonces, tenemos duplas, 50 duplas, 100 personas en calle, recorriendo los lugares y entrando en diálogo con las personas que no se acercan al refugio por diversos motivos. Algunos nunca se acercaron al refugio, porque hay un mito sobre el refugio, y otros sí se han acercado con experiencias diversas. La convivencia es lo más complejo. Entonces, para trabajar sobre esa convivencia es que estamos haciendo este acercamiento. Carla, como dijimos, ¿no? Esta nueva estrategia que se presentó el otro día, ¿qué otras cuestiones va a tener o en qué están trabajando para esta gente en situación de calle? Aparte de estos tres asuntos concretos, ¿no? Prácticamente duplicar los lugares, con lugares nuevos, con casas nuevas, con espacios nuevos. Hacer los puerta abierta, que son los lugares que la persona va durante el día a partir de las 6 de la tarde y que recibe estos otros apoyos socioculturales de relacionamiento. Nosotros yendo a calle, son una dupla que es un técnico y un agente comunitario, que los mismos que estuvieron en calle, que ya no están, que hoy están en cooperativas, que salieron adelante, que están trabajando en gastronomía, en textil, en limpieza, van a estar acompañándose, duplas, un técnico y un agente comunitario que están acercándose. Tenemos un llamado que estamos fortaleciendo en este momento y vamos a hacer un gran encuentro interdisciplinario integral de las distintas organizaciones que están preocupadas por la cuestión de calle. Todos los días recibimos invitaciones de la sociedad civil a distintos niveles, de la academia, de las intendencias, para trabajar sobre esta problemática de las personas en calle, y los vamos a poner junto con la voz del que está en calle, que se articula a través de NITEP o a través de estos entramados que se gestionan con las personas que están trabajando en los refugios y los participantes de los refugios, que ya se organizan y que ya tienen una voz. Difícil sin recursos. Sí.
vamos a ver, ahora tenemos que organizar el presupuesto. Es muy escaso, pero también tiene el costado de cómo se potencia cuando podemos articular entre organizaciones, cuando podemos articular entre niveles y se pueden tender puentes para potenciar, ¿no? Un presupuesto que esté potenciado, donde no hayan superposiciones ni hayan cuestiones que se desconoce lo que hace un brazo y lo que hace el otro. Carla Lima, muchísimas gracias. Más avanzado el invierno te volveremos a convocar seguramente para ver, bueno, cómo ha avanzado toda esta estrategia. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, y nosotros ahora seguimos y nos vamos a exteriores para recibir con mucho gusto a Abril Mederos. Abril, me parece que te veo leyendo. ¿Cómo estás? En un ratito vamos a poder leer, sí, Pilar, buen día. Estamos en la Intendencia de Montevideo porque estamos a minutos de que abran las puertas a lo que es la 23ª edición de la Feria Infantil y Juvenil del Libro, en el marco también de este 26 de mayo, donde se celebra el Día Nacional del Libro, esta feria que va a comenzar hoy hasta el 8 de junio. Y para hablar sobre esto estamos con la gerenta de la Cámara Uruguaya del Libro, Melina Regalini. Regalini, gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué expectativas hay sobre esta feria que comienza hoy? ¿Qué se puede contar? Bueno, acá estamos ultimando los detalles para abrir ya a minutos de comenzar. Estamos con mucha expectativa, tenemos en la grilla más de 120 actividades. Recordamos que todas con entrada libre y gratuita, así que nada, esperando que empiece el movimiento. ¿Cuántas personas se espera? ¿Con cuántos stands se cuenta? En esta edición contamos con 33 expositores. Bueno, van a poder encontrar sellos internacionales como Penguin Random House, Planeta, Urano, y también nuestras editoriales, Fin de Siglo, Criatura, Banda Oriental, por nombrar algunas. Tenemos una expectativa de recibir alrededor de 1.000, 1.500 visitantes por día. Bien, se caracteriza también esta edición porque cuenta con talleres y distintas actividades para niños, niñas y adolescentes. ¿Tiene algún ejemplo de estas actividades que se van a estar realizando? Sí, bueno, los protagonistas de la feria son nuestros autores nacionales. Vamos a tener la presencia de Roy Berocay, Susana Olaondo, Verónica Lecomte, Virginia Brown, entre muchos otros. Pero además tenemos un montón de actividades que están inspiradas en el eslogan de la feria, que este año es Todo el mundo rima. Y bueno, en ese paraguas, digamos, incluimos un montón de actividades que permiten el juego con la palabra, nuevas formas de narrar con fotografía, textos, poesía, durante toda la jornada. Tenemos por ejemplo, vamos a tener una batalla de dibujo. Eso va a estar súper interesante. Un día enfocado en actividades del mundo friki, los fines de semana de juegos de mesa también. Son actividades que no necesariamente son del palo duro, digamos, de la literatura, pero sí nos permite dar una variedad también al paseo que es la visita a la Feria del Libro. Se incorpora también a esta edición la particularidad de unos premios, el premio Bartolomé Hidalgo. ¿A quién es que se premia y cuál va a ser el criterio? Exactamente, la Cámara Uruguaya del Libro entrega los premios Bartolomé Hidalgo en varias categorías ya hace muchos años, y en esta edición lo que resolvimos fue darle el protagonismo que merece a la literatura infantil y juvenil. Vamos a estar premiando en 4 categorías: literatura infantil, literatura juvenil, libro álbum y divulgación, y después los tradicionales premios a la trayectoria y revelación. ¿Qué se le puede decir a los niños o adolescentes que estén mirando ahora, o a sus familias que quieran acercarse? ¿Dónde pueden encontrar la información y cómo se los invita a participar? Bueno, remarcar que las actividades son de ingreso gratuito, así que aprovechar de esta instancia para poder disfrutar de un encuentro con escritores, con talleristas, personas que están preparadas y a la espera de recibir un montón de visitantes. Todas las actividades las encuentran en la página de la Cámara del Libro, que es cul.com.uy, cul.com.uy, y ahí pueden bichar un poco y, bueno, dependiendo de los gustos de cada uno, hacerse su propia agenda. Muchísimas gracias.
Bueno, como les decía Melina, van a poder participar de esta Feria Infantil y Juvenil del Libro aquí en la Intendencia de Montevideo desde este lunes y hasta el 8 de junio, inclusive con todas las actividades disponibles en la página de la Cámara Uruguaya del Libro. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Abril. Y nosotros vamos a hablar de jornales solidarios porque el Instituto Nacional de Formación y Empleo Profesional va a presentar una iniciativa al Poder Ejecutivo de un programa que se va a llamar Uruguay Impulsa, lo que ahora se llamaba Jornales Solidarios, que tenga énfasis sobre la formación profesional de las personas beneficiarias. Nos hicieron una propuesta desde el inicio que estaban en este programa de que lo querían ampliar. Nos hizo una propuesta la Dirección Nacional de Empleo, que fue en conversación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de darle un componente de formación como agregado, aparte de ampliarlo, de mejorarle las condiciones de trabajo y de hacerlo más extenso en cuanto a que eran quincenales y ahora van a ser mensuales, de que a eso se le agregue un componente de formación, porque cuando los jornales solidarios se terminen, que le dan una ayuda temporal, tengan una herramienta para insertarse en otro tipo de empleo, y ahí es donde jugaría INEFOP el rol de diseñar qué tipo de formación, porque hay que estudiar la población que en cada departamento se anota, las herramientas que tiene y qué es lo que necesita según la localidad donde está, ¿no? En el marco del programa Montevideo Más Verde, la Intendencia de Montevideo inauguró la estación ambiental en el municipio de, donde los vecinos podrán desechar residuos orgánicos, tanto podas, por ejemplo, pasto limpio, que después serán usados para hacer compost en la planta de tratamiento de residuos orgánicos. La Intendencia de Montevideo inauguró el viernes 23 de mayo una nueva estación ambiental en el municipio de, ubicada en el camino Domingo Arena 4325 en el barrio de Piedras Blancas. Este es el segundo espacio de este tipo cuyo fin es el de recibir residuos orgánicos. La estación funcionará de lunes a viernes de 8 a 14 horas y los sábados de 8 a 12 horas. La infraestructura aceptará pasto limpio y podas como ramas, arbustos y hojas, pero no recibirá restos de palmeras ni troncos de árboles. Los residuos que allí se desechen serán trasladados a la planta de tratamiento de residuos orgánicos para ser convertidos en compost, una práctica que reduce el enterramiento de toneladas de desechos por año. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, destacó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para concretar este tipo de acciones y generar mejores políticas públicas. Por otra parte, la directora de la División Limpieza y Gestión de Residuos de Montevideo, Marta Garagorri, agregó que la iniciativa es una apuesta a que los vecinos se comprometan con la gestión responsable de los desechos. Este domingo hubo elecciones legislativas regionales en Venezuela en las que se van a definir gobernadores, diputados al Parlamento Nacional y legisladores estatales. Las elecciones regionales y legislativas de Venezuela transcurrieron con baja afluencia de votantes sin las largas filas características de procesos anteriores. La jornada, marcada por un sistema de votación completamente automatizado, fue descrita como rápida y sencilla por participantes de distintos sectores políticos. En varios centros de votación en Caracas, como en el Liceo Andrés Bello, se observaron mesas vacías hasta el mediodía en un contexto de aparente apatía electoral. A pesar de la escasa participación, algunas personas acudieron a ejercer su derecho al voto en un ambiente tranquilo y sin mayores incidencias. La capital venezolana se mostró con calles poco transitadas y una notable presencia policial. Estos comicios se desarrollan 10 meses después de las elecciones presidenciales de julio del 2024, cuya legitimidad continúa siendo cuestionada por la oposición mayoritaria. El Consejo Nacional Electoral proclamó en esta ocasión la reelección de Nicolás Maduro, quien asumió un tercer mandato en enero. La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora, rechazó participar en las elecciones regionales de este domingo, en continuidad con su denuncia sobre irregularidades en el proceso presidencial anterior. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros mañana a las 8 aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.